Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Y hoy me encanta que vamos a continuar con toda la historia de los árboles que siempre han sido compañeros del ser humano, compañeros del planeta Tierra, amigos, y siempre nos han aportado todo lo que nos rodea. Si ustedes se fijan, todo lo que nos rodea está hecho de alguna madera en especial. Y ya habíamos platicado la primera vez que hablamos de los árboles en el primer programa, pues que el árbol siempre ha sido considerado como una verdadera manifestación de fuerzas del poder divino. Y en muchas culturas ha sido venerado, digamos, por ser aquel que entrega todo lo que posee. El árbol nos entrega todo. Habíamos platicado que nos entrega pues su madera, su corteza, sus frutos, sus hojas, sus ramas, todo. Y además nos da oxígeno. Gracias a los árboles es que existe la humanidad. Y habíamos platicado de que se ha demostrado que en todos los tiempos el ser humano ha hecho como veneración a los árboles y los ha dividido, diríamos, en árboles sagrados, árboles cósmicos, el famoso árbol de la vida, el árbol del conocimiento, y pues historias hay miles de historias, mitologías hermosas, como ya empezamos a platicar en el programa pasado. Y ahora, antes de empezar con otros lugares hermosos de este planeta, platicando de sus mitos y sus historias, pues yo quiero hacer hincapié en algo bien importante, porque a veces hablamos de todo, pero no de México, de todo lo que sucede en México. Y la verdad es que lo que les voy a platicar es como muy reciente, es del 2009 al 2011 y a la fecha. Pues en nuestro México querido, sobre todo en nuestra Ciudad de México, que tanto se investiga, que hay muchos trabajos arqueológicos, pues resulta que lo que nosotros conocemos como el Templo Mayor de la Ciudad de México, pues siguen las excavaciones y siguen encontrando cosas increíbles. Y bueno, hace muy poco encontraron lo que se llama el Xochitlacacán y el Cuautli Xicalli del recinto sagrado de México Tenochtitlan, es decir, un árbol como símbolo de poder del México antiguo. Y toda esta historia proviene precisamente de que pues el Templo Mayor, si ustedes lo conocen, que es una belleza, pues hace tiempo que siguen investigando qué más tiene este Templo Mayor, y pues cada vez que excavan pues encuentran más cosas, lo cual nos hace imaginar que si quitaran todos los edificios, todas las casas, todas las construcciones, pues diríamos que después de que llegan los españoles empiezan a hacer, pues eso estaría lleno de información de los antiguos aztecas. Pero bueno, la verdad es que ha habido tantas exploraciones en el Templo Mayor que pues lo que se llama el programa de arqueología urbana pues ha desarrollado una gran cantidad de descubrimientos en lo que se llama la Plaza Homenaje a Manuel Gamio. Estas investigaciones pues empezaron a hacerse en el 2009 y resulta que tenían como objetivo salvar algunas evidencias obtenidas a lo largo de la construcción del nuevo acceso a la zona arqueológica del Templo Mayor,
que está en la Ciudad de México, por supuesto. Entonces, cada vez que excavan, descubren algo maravilloso. Y bueno, pues en esta ocasión que se empezó a hacer esta investigación, como les digo, en el 2009, pues con el tiempo fueron encontrando restos de un árbol erguido con 2 ramas principales encorvadas en una estructura circular que funcionaba para contener las raíces del vegetal. Entonces encuentran este árbol y encuentran esta pequeña construcción o gran construcción en forma circular que sostenía al árbol. Entonces son 2 elementos interesantes que empezaron a ver que si estaba tan resguardado este árbol, seguramente era porque lo consideraban sagrado. Entonces le llamaron el árbol sagrado bifurcado. Y bueno, siguieron las excavaciones y ya en abril del 2011 pues se denota que este árbol extraño, le llamaron el espécimen vegetal arqueológico, pues se significa una auténtica muestra de lo que se considera un árbol cósmico prehispánico, preservado en su contexto, digamos, original, y por eso la importancia histórica que se le ha dado a este descubrimiento, pues resulta que nos llamaría la atención porque es un árbol que fue sumamente cuidado, que se le hizo una estructura especial y que se ve que se le veneraba demasiado. Ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahí está el árbol bifurcado, tiene sus raíces y hasta el fondo hay un círculo, como si se hubiera visto que ahí lo plantaron, diríamos como si fuera una maceta. Entonces nosotros cuando vemos que este árbol, que con el tiempo ya lo sacaron, ya lo analizaron, pues el 7 de marzo del 2012, pues resulta que ya empiezan el análisis de todo este monumento, diríamos, y pues resulta que lo empiezan a volver a poner en donde lo habían construido, y por supuesto que lo tratan de hacer lo más parecido o lo tratan de colocar nuevamente, ya sin que esté sucio, sin que esté enterrado, sin que esté pues olvidado, y pues lo han estado cuidando. Valdría la pena saber si ya uno puede entrar a este monumento. Por supuesto que si nosotros lo analizamos, resulta que este monumento pues se sitúa a escasos metros del suroeste de lo que sería el espacio dedicado a Huitzilopochtli, y pues este evento nos hace ver que el árbol estaba plantado especialmente para conmemorar a Huitzilopochtli y que él estuviera muy cerca de este árbol. Entonces, si nosotros empezamos a observar con precisión y a ubicar el tiempo en que esto debió de haber sido hecho como monumento a un árbol, pues se dice que debió haber sido más o menos en la etapa en que se construye el Templo Mayor, la cual la historia dice que se remonta hacia el año 1431 después de Cristo, durante el mandato del emperador Izcoatl. Y bueno, pues realmente vemos que este árbol, este monumento al árbol, pues además tiene pues sus ofrendas. Es un recinto sagrado al cual se le debe de dar toda la importancia y todo el respeto, porque estamos viendo que los antiguos aztecas, pues igual que muchas otras sociedades, veneraban la historia de los árboles, o veneraban a los árboles porque nos daban muchísimo. Y diríamos que este árbol y el mundo vegetal pues es un universo que unía a los indígenas con lo divino. Y realmente lo que vemos es que la importancia del árbol para los indígenas precortesianos y contemporáneos, pues realmente no es nada nuevo dentro del estudio antropológico de todo el mundo. Y de hecho las crónicas de varios clérigos y viajeros españoles son el punto de partida de todo investigador para realizar la importancia que los indígenas y la ideología que tenían respecto a los árboles. Y gracias a estas historias que dejan estos sacerdotes o estos curas respecto a las tradiciones de los indígenas, es como podemos saber que realmente la relación entre el hombre o el indígena y la vegetación era muy, muy grande. Por ejemplo, recuerden que hace
bueno, en el primer programa nosotros platicamos de los mayas también y de su hermoso árbol de la ceiba. Y bueno, nos damos cuenta que ellos mismos habían creado todo un universo en relación a este árbol de la ceiba. A los mayas los estudió muchísimo un arqueólogo inglés que se llama Eric Thompson, y junto con otros eruditos, pues resulta que ellos también recopilaron historias relacionadas con todas las creencias respecto a los árboles que tenían los mayas, y sabemos por ellos que consideraban que los árboles eran sagrados y las comunidades les tenían muchísimo respeto a todos los árboles. Entonces nosotros, cuando leemos los artículos de algunos arqueólogos, pues nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, hay una chica que se llama Doris Hayden, que hace un interesante recuento de digamos, sus notas antropológicas que hablan del valor de los árboles entre los grupos étnicos mexicanos, y siendo, digamos, referencia todas las plegarias que se le hacen a los árboles cuando se les va a cortar o cuando le van a cortar sus frutos. Pues en la antigüedad se dice que el indígena que llegaba a cortar un árbol le pedía permiso al alma del árbol o le pedía permiso para cortar sus frutos, y luego la madera que se utilizaba en distintos fines pues también se le respetaba demasiado, porque era un recurso natural que consideraban que algún día podría faltarles, pero además consideraban que era de índole religiosa, que los dioses les estaban entregando esa materia prima para hacer pues tanto imágenes de deidades o algún instrumento musical para tocarles a los dioses, o bien algún mueble que les pudiera ser de utilidad para su desarrollo normal. También tenemos otra chica que se llama Linda Shell. Ella revisó todo los estudios tanto de Thompson como de la otra chica, Hayden, y pues ella, cuando revisa todos los estudios, pues se da cuenta que el papel de los árboles era sumamente importante en los indígenas, en las sociedades sobre todo prehispánicas, siendo de especial relevancia el análisis de la cultura tenozoleme, que ella dice que el árbol lo consideraban como el origen de toda la creación, porque era un vínculo simbólico que definía la relación entre el cosmos y la organización humana, y esto, bueno, pues provocaba que los mexicanos tuvieran un gran respeto hacia la naturaleza, hacia la vegetación y en especial a los árboles. Pero hay algo mucho más importante, y me quiero regresar al árbol, este árbol que se encontró en un paraje, diríamos, del Templo Mayor, y pues se le ha considerado como que a lo mejor era el famoso árbol tan mítico, digamos, de historias varias que vamos encontrando, que le llamaron Xocotl. Y este árbol se ha discutido muchísimo, porque puede ser que hayan puesto ahí en honor a este árbol maravilloso que le llamaban Xocotl, pues al árbol del Templo Mayor. Y es un árbol de gran importancia porque se le conmemoraba muchísimo. Los mexicas, los aztecas tenían conmemoraciones especiales para este árbol. Algunos autores consideran que debe de ser el árbol Xocotl, y suponen que este árbol, como lo dice la mitología o la historia, pues es uno de los árboles a los cuales se les hace grandes honores por todo lo que aporta a la humanidad. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún dice en sus escritos que él hacía respecto a todo lo que observaba de los aztecas, pues que había un árbol en especial que era, digamos, adorado en un lapso de 20 días. Y la cita de Sahagún es bien interesante y me gustaría que ustedes la escucharan, porque a partir de esta cita se puede considerar que sea el árbol Xocotl al cual se le hace homenaje por todo lo que aporta a la humanidad. Pero otros dicen que no, que la misma cita deja claro que no puede ser el árbol Xocotl el que se encontró en el Templo Mayor,
porque ese árbol lo pusieron ahí para que durara durante mucho tiempo y el Xócotl no duraba mucho. Entonces quiero que escuchen esta historia. Según Sagún, platica lo siguiente. Al 10º mes llamaban Xócotl Huetzí y lo paseaban en una fiesta llamada Tlaxoximanco. Cortaban este gran árbol en el monte de 25 brazas de largo. Habiéndolo cortado, quitabanle todas las ramas y gajos del cuerpo del madero y dejaban el renuevo de arriba del guión. Fíjense qué difícil entender esto. Y luego cortaban otros maderos y hacían los cóncavos. Echaban aquel madero encima de ellos y atábanle con maromas y llevándolo arrastrando. Y no llegaba al suelo porque iba sobre los otros maderos, porque no debía rozarse la corteza. Cuando ya llegaban cerca del pueblo, daban voces muy fuertemente para que se juntase todo el pueblo para levantar aquel árbol que llamaban Xócotl. Juntos todos atábanle con maromas y hecho un hoyo donde había de levantarse, tiraban todos por las maromas y levantaban el árbol con gran euforia. Cerraban el hoyo con piedras y tierra para que quedase enterrado y así se estaba 20 días. ¿Ok? Hasta ahí acaba la historia que nos cuenta Sagún. Habla de un árbol que iban por él al monte, entre todo el pueblo lo llevaban, lo amarraban, le quitaban las ramas y luego lo enterraban y le echaban todo lo que le habían quitado, lo echaban en el mismo hoyo, pero a los 20 días lo tenían que sacar. Entonces, por eso es la importancia de hablar del árbol que se encontró en el Templo Mayor. Por ejemplo, dicen que en el caso de este que encontraron en la plaza homenaje a Manuel Gamio, en el Templo Mayor, pues es evidente que este árbol estuvo enterrado durante mucho tiempo, como demuestra el crecimiento de las sólidas raíces que incluso llegaron a desarrollarse someramente por encima del piso y bueno, pues vemos que su evolución puede entenderse de alguna manera en que pues lo llevaron, lo enterraron, se plantó, diríamos, se mantuvo en funciones ceremoniales hasta que se cubrió todo el terreno con el relleno de las épocas posteriores. Y bueno, así se mantuvo el árbol en su posición original y dejó expuesto únicamente la ramificación superior que tuvo el tiempo suficiente para permitir la formación de raíces en la zona superior. E incluso dicen que desde el tronco mismo que se encontraba enterrado dentro de la zona, pues le salieron raíces que fueron saliendo a la superficie y entonces diríamos este árbol duró añísimos. Y bueno, pues vemos que este árbol, que diríamos le llaman el árbol bifurcado también, pues era, digamos, un objeto utilitario para las ceremonias, para los momentos festivos y esta planta o este árbol pues tenía un valor trascendental en la plaza central de México de Tenochtitlan. Su valor, diríamos, consistía en un elemento que sacralizaba todo el espacio, toda la naturaleza, todo lo que Dios les daba, tanto del inframundo como de la superficie. Y bueno, pues tal vez llegaron los españoles, los conquistaron y pues el árbol se quedó ahí y uno nunca imaginaría que siguió dando raíces y que siguió creciendo, ¿no? Seguramente, pues bueno, ahorita el árbol ya nada más ha de estar, digamos, sus ramas, ya no las raíces, porque seguramente al sacarlo, pues debieron de haber cortado todo lo que seguía, si es que seguía algo vivo, pues realmente ha de quedar nada más como monumento. Entonces, este árbol, por lo que vemos, nos demuestra que los aztecas realmente ponían en gran honor y querían a los árboles, los cuidaban, los adoraban, los sacralizaban y les hacían grandes honores. Entonces, pues es así que el árbol pues pasa a ser un tema importantísimo tanto para los mexicanos como para otras culturas que siempre estarán
dándole gracias a los árboles. Entonces, bueno, esta historia yo no la quería pasar desapercibida porque es algo muy reciente. Normalmente siempre estamos hablando de cosas que ya han pasado, de cosas antiguas. Y sin embargo, pues aquí vemos que la historia sigue, ¿no? Seguimos adorando a los árboles, seguimos encontrando cosas increíbles relacionadas con ellos. Pero bueno, esta fue la historia que les quería contar, súper moderna, pero vamos a continuar con otras culturas en diferentes áreas de este planeta. Pues vamos a hablar, por ejemplo, del árbol que se menciona en la cultura celta. El simbolismo del árbol en diferentes culturas, en especial vamos a encontrar que siempre se habla de los germanos y de un árbol que se llama el Yggdrasil. Y un autor muy famoso, que yo leo muchísimo, que se llama Mircea Eliade, pues describe a el Yggdrasil como el árbol cósmico por excelencia. Y este árbol se encuentra en forma vertical y une los tres mundos. Sus raíces se hunden hasta el corazón de la tierra, hasta el reino de los gigantes, el mundo subterráneo de los dioses y el reino de los muertos. Y de esas raíces nacen tres fuentes, de las cuales una es pozo de juventud, otra regala sabiduría y otra regala conocimiento. Y la tercera tiene su origen todos los ríos del mundo, de ahí salen todos los ríos. Se dice que Odín dejó en la segunda, en la segunda fuente, pues dejó un ojo como sacrificio y con el tiempo regresa para refrescar su sabiduría. Entonces es interesante porque para los germanos el árbol sagrado se llama Yggdrasil. Y pasamos pues a otra cultura donde también se cuentan muchas historias de otros árboles y tenemos pues algo que es interesantísimo que encontramos en la India, se llama el Ashvata Bhagavad Gita. Dice que la tradición de la India, en sus textos más antiguos, pues aparece el cosmos en forma de un gran árbol. Y el universo aparece como un árbol invertido que se le llama el árbol a la inversa. Este árbol cósmico no solo representa el universo, sino también la posición del hombre en el mundo. Y dice el original en sus páginas lo siguiente: él tiene raíces dirigidas hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Sus hojas son los himnos de los Vedas. Así se habla del imperecedero. Aquel que lo conoce es un conocedor de los Vedas. Sus ramas se abren hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las gunas. Sus capullos son los objetos de los sentidos y las raíces unidas con el canal se extienden hacia abajo en el mundo de los hombres. En la tierra no puede percibirse ni su fin, ni su inicio, ni su existencia. Si se ha talado este asvata, fuertemente enraizado con la espada de la no agresión, entonces hay que buscar el lugar del cual, cuando se ha alcanzado, no se regresa jamás. Yo me refugio en él, y de él fluye el devenir eterno. Resulta que, bueno, nos hablan de muchos poemas que proceden debido a la inspiración de este árbol, que sin esperar nada, absolutamente nada de los humanos, da todo. Y es cuando empiezas a observar que realmente el árbol es el gran amigo del ser humano. Y hay otra historia de la antigua Mesopotamia, en donde hay un árbol también, que es el centro del mundo, que conocían los sumerios, y bueno, le llaman el Kishkanu. Vamos a escuchar esta historia que les digo son de las tradiciones babilónicas y que nos hablan de este árbol en el centro del mundo. Escuchen esto. En Eridu ha crecido un Kishanu, negro, muy negro, creado en un lugar sagrado. Su brillo es como los rayos del lapislázuli y se extienden hacia el Apsu. Este es el sitio donde Ea deambulaba en el Eridu exuberante en su domicilio. Es un lugar de reposo de los dioses.
Este Kisnao es el prototipo de los árboles sagrados babilónicos y está acompañado siempre de diferentes símbolos, emblemas o animales, lo que señala su papel cosmológico exacto. En él podemos encontrar la abundancia, en él hay alimento, en él hay sombra, en él hay descanso, en él acuden los rebaños, en él acuden los humanos, en él acuden las mentes pensantes y a él podemos acudir todos. Y bueno, pues es así como observamos que en la antigua Mesopotamia también había sus poemas a los árboles. Se sabía que los árboles acurrucaban a todos los que se acercaban a él y además los alimentaban. Y no solo los alimentaban con sus frutos, también con ideas. Ya hemos visto en el programa pasado cómo Buda se inspiró en los árboles, cómo Buda siempre estuvo rodeado de esos árboles. Y bueno, aquí en otra zona, que es la zona de Mesopotamia, pues también nos hablan de estos árboles hermosísimos y hay representaciones en sus tablillas de arcilla que ponen a un árbol que se llamaría el árbol primordial, que también es llamado como el árbol Mohenjo-Daro, donde se supone que las tablillas de arcilla, que todavía podemos ver en algunos libros, en algunos altorrelieves, y de hecho en el Museo del Louvre de París, están unas tablillas en donde hay dos personas al lado de un árbol. Y ese árbol, como si fuera el árbol de la vida de los judíos, tiene como sus frutos y están a punto de tocarlos como unos sacerdotes. Es una cosa hermosísima. Pero bueno, este árbol, por cierto, que es el más sagrado para la antigua Mesopotamia, que también lo conocen como el Quiscanu, es representado como una palmera de dátiles, de lo cual se trasluce su papel directo como árbol de la vida, porque el dátil era el alimento básico más importante en aquella época. Entonces, chéquense, qué hermoso. Vamos viendo que en tantas culturas el árbol pues siempre ha sido considerado como algo muy sagrado. Tengo otra historia también de la antigua Persia, de un árbol que se llama Gaocorana y Ahoma. Y bueno, la historia dice así: en el Avesta es célebre el árbol Gaocorana, el que fue creado por Ahura Mazda. Es el árbol de las 10.000 medicinas llamado Bispo, es decir, el que todo lo cura. Se levanta en una isla del lago Divino, donde brotan también, otras 1.000 hierbas curativas. En sus ramas anida el pájaro saena. Ese árbol llamado Gaocorana es el Ahoma celestial, el que otorga la inmortalidad. Enram creó un lagarto que fue el contrapeso de la creación de Gaocorana. La tarea del lagarto era la de hacer daño al árbol milagroso de Gaocorana y se le puede comparar con un dragón que roe como el dragón que roe las raíces del Yggdrasil. Entonces, este árbol de Persa, llamado Gaocorana, tiene un enemigo y este enemigo está tratando de morder las raíces del árbol sagrado para que desaparezca. Pero dicen que Ahoma es su reflejo en la tierra, es el reflejo terreno, porque Ahoma crece en las montañas y en los tiempos de los inicios fue plantado en el monte Haraiti. Entonces vamos a ver que en Persia tenían un árbol súper sagrado y maravilloso que curaba todas las enfermedades, pero tenía su enemigo. Bien, en China tenemos otra historia maravillosa. Los chinos son fabulosos porque ellos hablan de Qian Mou, el árbol Qian Mou. Para los chinos, el centro del universo, o el lugar en donde debía ubicarse la capital perfecta, fue representado a través de Qian Mou, o madera vertical. La madera era en China el quinto elemento y tenía la misma importancia que la tierra, el agua, el aire y el fuego. Qian Mou es el árbol de la renovación, así como del inicio absoluto, el inicio del mundo, y reúne las fuentes novenas, es decir, el reino de los muertos, con
los cielos novenos y los subsuelos del mundo con sus niveles más altos. En su tronco hueco ascienden y descienden los soberanos, que son los soles de los hombres, los intermediarios entre el cielo y la tierra. A ambos lados de Kien Mou se levanta al este el árbol Pan Mou. Es un melocotonero, cuyos frutos otorgan la inmortalidad, y el zumo de estos melocotones son elaborados por la reina madre Wang. Y sobre el árbol, en el oeste, reposan los 10,000 soles en la tarde. Este árbol chino, bueno, podemos saber que es un árbol súper maravilloso, súper benevolente, es parte de la unión de lo divino con lo terrenal, es un paso que se puede dar para que bajen los seres divinos a la tierra y los terrestres puedan subir al cielo divino. Esto me recuerda muchísimo a la historia de Pakal en su lápida en Palenque, que tal parece que hay un árbol y a través de él está elevándose. Ya platicaremos de esta hermosa tumba de Pakal y de todo su simbolismo místico. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, hay otra historia de los antiguos egipcios, que ellos hablan mucho de un sicomoro. Los egipcios tienen muchos árboles sagrados. Entre ellos tenemos el sicomoro, tenemos la acacia, la higuera, o sea, un montón de árboles que nos van a ayudar a entender muchísimos de los mitos de los que ellos platican. Bueno, dicen que hay un árbol para los egipcios que se llama sicomoro. Este sicomoro, pues también, como parte de un árbol cósmico, dicen que allí están sentados todos los dioses. Y en este sicomoro, pues vivía la señora precisamente del sicomoro. Ella era la diosa vaca Hathor, la que ha creado el mundo y todo lo que allí hay. Lleno de compasión, el sicomoro hace descender su follaje, saluda a los recién muertos y les da la bienvenida con agua y pan. Con ello les alcanza el alimento y la bebida, con lo que les asegura la vida después de la muerte. Sobre las ramas del sicomoro se sientan las almas de los muertos en forma de pájaros. Gracias a la ayuda del árbol sagrado, las almas regresan al seno del mundo divino, de los seres eternos que simplemente habían abandonado por la duración de una vida a este hermoso árbol, que siempre los está esperando. Y si ustedes observan representaciones egipcias, pues se encuentran muchos árboles. Y diría uno, bueno, pero si es un desierto. Bueno, no siempre ha sido un desierto, había un diferente tipo de vegetación, pero este sicomoro en especial era muy escaso. Por eso era tan importante que cuando salía un sicomoro lo cuidaran demasiado. Y hay otro árbol, que es el árbol de acacia. Es un árbol 100% sagrado, la acacia, para los egipcios, porque de la acacia se supone se hacían los féretros, también se hacían, las grandes iniciaciones, o cuando se le ponía la corona o se le daba el mando a un faraón, se le regalaba una pequeña planta de sicomoro, de acacia, y el rey tenía que cuidar esa planta. Esa planta le iba indicando cómo iba su reinado, y si la planta empezaba a secarse, le estaba indicando que su reinado no estaba siendo correcto y que tendría que hacer grandes cambios. Y si la planta llegaba a secarse, se consideraba que el faraón no había sido un buen faraón y que su poder y su reino se había secado, se había acabado, y que más valía se retirara. Obviamente la acacia tiene una historia maravillosa que ya se las contaré dentro de 8 días, pero la acacia realmente se dice que es un árbol que no se pudre, que no se eche a perder con el tiempo, dura demasiado. Y entonces es una muy buena madera precisamente para hacer los féretros o sarcófagos, porque van a durar eternamente. Creo que lo podemos ver. Hemos visto los sarcófagos, no sé si todos son de acacia. Las de los faraones debieron de haber sido de acacia, y pues
llevan más de 2000 años y ahí están, ¿no? Entonces sí hay árboles hermosísimos que tienen una duración, sus maderas preciosas, pues duran tanto que se convierten en maderas carísimas. También hablaremos de estas maderas preciosas que son consideradas como algo maravilloso, son carísimas y por eso a veces hay tanta devastación en algunos montes o selvas respecto a estas maderas preciosas que, obvio, al venderse carísimas, pues acaban terminando con los bosques o las selvas que haya donde se contiene estos árboles preciosos. Y bueno, pues se acaba todo y luego lo poco que queda se vende carísimo. Ya les platicaré cuáles son las maderas preciosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría seguirles contando de otras culturas en donde los árboles tienen sus propias historias. Regresamos en un instante, amigos. Hola amigos, ya regresamos aquí a las historias mitológicas de los árboles y les quiero platicar que también en Grecia, por supuesto que tuvieron sus historias, ya les he platicado, el primer programa platiqué algo de eso, pero es que en el mundo prehelénico, Egeo, la gran diosa madre Rea, como representante del matriarcado, pues se encuentra siempre en estrecha relación con el culto del árbol, y el árbol es la fuente abundante de la fecundación y por ello Rea está representada junto a una planta simbólica o debajo de un árbol de la vida. La relación diosa-árbol es la expresión de un simbolismo central porque la gran diosa es la personificación de la fuente inagotable de la creación. El árbol expresa el espacio en su regeneración eterna y el árbol es también, como hemos visto, pues un símbolo del centro del mundo. Por supuesto que Rea va a simbolizar lo mismo como diosa de la creación, la diosa madre, es la diosa de la vida eterna y de la sabiduría, y con eso nos muestra la unión diosa-árbol, porque la vida y la fecundidad y el crecimiento, y en consecuencia hasta la inmortalidad, pues tienen el origen de la vida con una energía femenina que crea todo, que sería el principio universal y vital, donde las dos, tanto árbol como Rea, hablan de la gran madre y de la mujer sabia, la que es capaz de dar todo sin esperar nada a cambio, da todo su conocimiento, da toda su abundancia, da todo su alimento, da todo lo que tiene para que el ser humano, en este caso, viva en mejores condiciones. La mitología clásica, hemos platicado, de Grecia, atribuye a cada dios un árbol. Cuando nosotros examinamos los árboles y los dioses, pues como que sí tienen mucho sentido, ya que el árbol que le corresponde a cada dios se encuentra con una relación muy estrecha con la personalidad de cada dios. Ya lo platicamos en general, no me voy a detener con cada uno de ellos porque nunca acabaríamos, porque además quiero platicar del horóscopo celta respecto a los árboles, por eso no me puedo quedar demasiado tiempo con cada árbol y cada dios de los griegos. Pero así como recordatorio, les quiero decir que Zeus pues representa al roble, Poseidón al fresno, Hades al mirto, Hera la manzana, pero además al peral y al sauce, y Atenea al olivo, Apolo al laurel, a la palma, al olivo y al tamarindo también, Dionisio a la vid, o sea, el árbol de vid, a la higuera, a la hidra y al pino. Y si nosotros recordamos todos los programas que hemos hecho en la mitología, el alcance de todo, y que hemos platicado de cada dios, pues los dioses tienen mucha relación con los árboles en cada uno de sus mitos. Si nosotros nos vamos a la inclinación de por qué los dioses tienen una relación con un árbol, pues es que los árboles son sus compañeros en estas mitologías o en estas historias que van teniendo. Por ejemplo, nosotros tendríamos que recordar todas las historias que le suceden por ejemplo, a Apolo con sus novias,
cuando pues de repente ellas se transforman en árboles. Ajá, por ejemplo, también podríamos hablar de la historia de Atenea con el olivo, de la historia de Apolo con el laurel, de la historia de Zeus con el roble. Y bueno, de repente pues tienen razón, los árboles son tan fuertes y tan poderosos como esos mismos dioses. Recuerden, para los griegos el árbol del olivo tenía una consideración súper especial, porque para los griegos no había fruto más utilizado que la aceituna, por lo cual el olivo tenía una digamos, deferencia especial. Es más, se los había regalado la diosa Atenea a todos los que la veneraron, y por eso le llamaron a la ciudad de Atenas, porque Atenea les regaló este árbol de olivo que les iba a ayudar de manera increíble. También para los hombres, obvio, el árbol del olivo pues es sagrado, no solo para los dioses. Fue un regalo muy importante, y gracias a ese olivo ellos pudieron hacer aceites y muchas más cosas, y su comercio empezó a intensificarse. Pero bueno, esos son los dioses griegos y los árboles griegos. Sin embargo, en Roma también existen numerosas tradiciones sobre los árboles sagrados. Se supone que las 7 colinas que tiene especialmente Roma estaban cubiertas de bosques hechos de roble, y el roble estaba dedicado a Júpiter. Para los romanos, Júpiter es el dios principal. Diríamos que es la misma historia de Zeus, pero para los romanos se llama Júpiter. Entonces, las 7 colinas, que quien ha ido a Roma saben que nos pasean por las 7 colinas, pues resulta que estas colinas estaban cubiertas de el hermoso roble. Y bueno, pues entonces las colinas se consideraban que estaban habitadas por el dios principal, el dios más relevante en toda la mitología romana. Y también vemos que el fuego sagrado de Roma era mantenido por las vestales, que eran unas diosas, y se podía alimentar solo con madera de roble. Una corona de hojas de roble se utilizaba como signo de victoria, y esta costumbre se ha mantenido hasta hoy en día en las asociaciones deportivas tradicionales de algunos países. Sin embargo, también en Roma el higo juega un papel súper importante, porque en las mitologías hay numerosas escenas en donde va a ir apareciendo el higo. Y también, obvio, se solía considerar como una planta sagrada, porque era venerada en el foro romano, ya que se suponía que de ella es de donde se alimentaron los fundadores del imperio. Entonces la higuera estuvo dedicada también a Marte, porque junto con Rea Silvia creó a los gemelos Rómulo y Remo. Algún día les voy a platicar esta historia tan bonita de Rómulo y Remo, y de Silvia, que fue su mamá. Bueno, hay una historia en donde se dice que las tradiciones llamadas como fábulas reflejan muchísimas de las historias que se desarrollan en los bosques. Y en los bosques de la antigüedad, pues ahí es donde se encontraban a los elementales, es decir, a las hadas, a los silfos, a las sílfides, a los gnomos y a las nominas. Y ahí mismo en los bosques, pues se realizaban todas las historias de humanas con los dioses. O sea, era el encuentro de estos dioses con estas humanas, o semidioses con humanas. Y luego pues las pobres humanas sufrían muchísimo, porque los dioses les querían imponer algo que ellas no deseaban, y trataban de huir de estos dioses. Por ejemplo, tenemos la historia de Fílira. Fílira pues resulta que es sorprendida en el bosque por el dios Cronos, quien la persigue, y ella se transforma en un corcel. Por cierto, Fílira es un espíritu divino, no es una diosa, pero sí podríamos decir que es como una hada. Y resulta que Fílira, pues como ninfa que es, o hada que es,
pues puede transformarse en lo que quiera. Entonces cuando ve que la viene persiguiendo Cronos, que es un titán bastante terrible, pues ella se transforma en una yegua, y Cronos, creyendo que Fílira está jugando, se transforma en un corcel hermoso. Finalmente Cronos alcanza a Fílira, la viola, y de esa violación procrea a Quirón. Fílira está tan decepcionada y triste que le pide a todos los dioses que la transformen en lo que sea. Ella no quiere ser una ninfa más porque es tan hermosa que atrae el apetito sexual de los dioses. Entonces los dioses aceptan esta petición y dicen que la transforman en un árbol de tilo o de tila. Recuerden que el árbol de tila, sus hojas ayudan muchísimo a calmar los nervios. Y luego hay otras historias. Por ejemplo, Filemón y Baucis dicen que fueron transformados a su muerte por Júpiter y Mercurio en un roble y en un tilo, porque se lo merecían por su buen comportamiento. Luego hay otra historia de una mujer que se llama Leuque, que fue perseguida por Hades y con el tiempo fue transformada en un álamo de plata. Que hablamos de un personaje, salen más historias y más historias y más historias, son increíbles. Y vamos a hablar ahora de los celtas, porque por supuesto que de ellos vamos a hablar del horóscopo de los árboles, y los celtas por supuesto que son personajes que convivieron muchísimo con la naturaleza, observaron a los árboles, observaron digamos el transcurso del tiempo a través de la vegetación. Y los árboles, las plantas, las hierbas, por supuesto que para ellos eran un gran aviso. Para ellos toda la naturaleza estaba llena de vida y en ella penetraban fuerzas y energías maravillosas en donde se relacionan con la naturaleza, con la vegetación, y empieza la magia de las plantas. Por supuesto que lograron conocimientos muy extendidos respecto a la relación planta-hombre. ¿Qué le da la planta al hombre? ¿Cómo lo puede sanar? ¿Cómo lo puede alimentar? Y cómo el hombre puede ayudar a las plantas. En este caso nos estamos refiriendo a los árboles. Y bueno, los celtas, ustedes recordarán que no necesitaban muchos templos porque sus templos eran los bosques. Así, los bosques sagrados. Y pues ellos tenían una gran capacidad de observar las plantas que rodeaban a estos bosquecillos y qué tipo de rituales iban a hacer. Siempre se refieren al bosque y sus compañeros, que son los árboles. Son unas tradiciones fabulosas porque diríamos que los santuarios estaban situados en plena naturaleza. El techo eran las estrellas, el piso era la tierra y sus columnas eran los bosques. Era un lugar hermoso de intercambio sagrado entre la naturaleza, el cosmos, la vegetación y el ser humano. Y bueno, esta era una relación mágica. Es decir, ellos podían considerar que eran el centro del mundo. Me refiero a ellos, a los celtas, pues que podían observar esta magnificencia de la naturaleza. El estar en el centro, es decir, parados donde fuera, y el centro eran ellos. Es decir, todo lo que la naturaleza les daba, lo que el cosmos les daba, lo podían considerar divino y maravilloso. Entonces, obvio que el centro de los rituales de los druidas, acuérdense que los druidas, ya hablamos una vez en la mitología al alcance de todos, ¿quiénes eran los druidas? Pues eran los sacerdotes de los celtas. Ellos se encontraban robles, se encontraban muérdagos, hacían la poda de los muérdagos. Esta poda precisamente se realizaba en el 6º día del ciclo lunar. Y bueno, ellos observaban, por supuesto, las fases de la luna, las fases del sol, hacían sus rituales conforme los planetas les iban indicando, y los árboles o las plantas los iban acompañando en esta realización ritualística.
como los muérdagos, ¿no? ¿Cuándo salían a cortar los muérdagos? Bueno, pues se realizaba este corte el sexto día del ciclo lunar. Los celtas o los druidas, en especial los druidas, que eran los sacerdotes, cortaban las ramas personalmente con una hoz de oro. La hoz de oro contenía símbolos lunares y solares. El oro como símbolo del sol y la hoz como símbolo de la luna. Y las ramas se juntaban en una tela blanca y los druidas tenían que portar también una vestidura de color blanco. Los árboles de culto de los druidas eran el tejo, el avellano, el cerval, el roble, y por supuesto que el roble era el símbolo de conocimiento y poder absoluto. Cuando en él crecía un muérdago, significaba que el dios estaba presente en ese árbol. Por eso era tan importante encontrarlo a los muérdagos. El muérdago se consideraba símbolo de la fuerza siempre fresca de la vida, pues mientras que en el invierno todas las otras plantas se encuentran en estado recogido y casi sin vida, porque la savia no circula por el tronco ni por las ramas, sino que se encuentra concentrada debajo de la tierra en una parte de la raíz. Esto es fabuloso, hay que platicar mucho de el sistema vital de una planta, es fabuloso. Bueno, pues mientras todas las plantas en diciembre, debido al frío, en la mayoría de los árboles como que se retraen, pues el roble no, porque del roble nacen los muérdagos. Y el muérdago, por supuesto, porta frutos blancos, y así la fuerza juvenil de la vida eterna pues va a representar la inmortalidad. Quien se encuentra un muérdago es porque tiene más posibilidades de vida. Bueno, pero también para los celtas era muy importante el manzano, porque, por ejemplo, en la isla de Avalon, que es una isla mística, llena de misterios, dicen que está ubicada al oeste y en cuyo suelo hay numerosos manzanos que cargan la inmortalidad, el conocimiento y la sabiduría. Bueno, pues en la mitología griega, las manzanas de las Hespérides tienen el mismo significado, porque también se encuentran en un lugar desconocido, al final del mundo, y lo más posible es que ese lugar pues no exista en la realidad, o sea, tiene uno que llegar con otra frecuencia, digamos, en otra dimensión encontrar a estos árboles sagrados. Bueno, pero el caso es que los árboles para los celtas son mágicos. Se dice que el alfabeto irlandés, que es el Bet Luis Neon, pues empieza así precisamente con las letras de los árboles. Toma su nombre de los primeros 3 árboles de una serie cuyas iniciales forman el ciclo completo de sus letras. Este alfabeto puede ser estudiado como parte de la enseñanza druida y fue transmitido a través de siglos en forma verbal y se compone de 5 vocales y 13 consonantes, ya que el alfabeto se compone de 13 consonantes y un año de 13 meses lunares, y se puede ver enseguida que este alfabeto representa el calendario sagrado. A cada árbol se le otorga un mes. El primer mes está atribuido al abedul, el cual es un árbol de luz, entre otras cosas por su corteza blanca y sus hojas de color verde claro. 5 de los 18 tipos de árboles del alfabeto celta, que son 13 consonantes y 5 vocales, están incluidos dentro de las 38 flores que nos habla mucho el doctor Edward Bach en lo que sería las flores de Bach, que son muy sanadoras. Bueno, pues recuerden que estas flores de Bach sirven de armonización de estados negativos del alma o debilidad del carácter. Y esta cura, que por cierto está muy de moda, pues armoniza la energía, y pues resulta que Bach se podría considerar como un clarividente porque encontró a través de experimentos en sí mismos, o sea, nadie más que en sí mismo, en él mismo pues, determinadas flores que pueden influir de forma positiva en los planos del hombre. Y su método se basa en la transmisión de la fuerza de las flores a fuentes frescas de agua. Las flores deben ser arrancadas sin contacto con las manos, se usan guantes de algodón
y luego deben ser puestas en fuentes frescas de agua bajo el influjo del sol que le transmite su energía al agua. Y de las 38 flores de Bach propone para su método de curación, 18 de ellas pertenecen a árboles, y entonces empiezas a ver que cuando uno se pone en la misma frecuencia y vibración de los bosques sagrados, de los bosques mágicos, los árboles te transmiten la información, que es lo que hizo precisamente Edward Bach. Entonces, cuando nosotros vemos que los druidas, que los celtas, pues, que analizan, que conviven con los árboles, pues empiezan a ver que existe un horóscopo relacionado con los árboles, pues a uno le interesa muchísimo ir a ver qué tipo de árbol soy. Y bueno, como sabemos, las culturas van adquiriendo sus propiedades personales de creencias, y pues cada uno de los árboles con los que ellos convivieron, pues van observando que tiene que ver con los horóscopos, con la fecha de nacimiento de cada persona, pues va a tener una representación de un árbol. Los celtas cultivaron esta cosmovisión muy hermosa de la naturaleza y se basaron precisamente en las características de los árboles respecto a la característica de determinados días del año, cómo se manifestaba la energía. Sobre todo fueron los druidas, los sabios druidas, que basaron el tiempo en las fases de la luna y sus centros rituales o catedrales en los árboles, como decíamos, que representan la virtud y la belleza y la unión de lo divino y sagrado con lo terrenal. Es así como vamos viendo que los árboles pues son protectores de determinadas fechas o determinadas personas que nacen en unas fechas. Se dice que en sí hay un universo de 21 árboles y tienen que ver con 21 signos del zodiaco. Pero primero que nada nos marcan. Bueno, hay 2 árboles que marcan los equinoccios. El olivo para el equinoccio de otoño, que es normalmente el 23 de septiembre, es el olivo. El roble para el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Y nos dicen que hay 2 árboles para los solsticios. Es el abedul para el solsticio de verano, el 24 de junio, y el árbol de haya para el solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre. El asunto es que aquí ya llevamos 4 árboles, más 17, serán 21. Los 17 árboles restantes, que es el abeto, el álamo, arce, avellano, carpe, castaño, cedro, ciprés, están dichos en orden alfabético, fresno, higuera, manzano, nogal, olmo, pino, sauce, cerval y tilo, pues van distribuidos en periodos equidistantes, pero además opuestos. O sea, si yo te digo del 3 de enero al 4 de febrero, el lado opuesto también va a ser el mismo árbol. Entonces ahorita les voy a explicar cómo va esto, porque es muy interesante hablar de el horóscopo de los árboles, que es el horóscopo celta, y vamos a ver que nos van marcando lapsos de tiempo, no muy largos, nada de largos. Y es interesante porque ya que te pones a investigar, pues a veces te hace dudar, porque en algunos libros dicen unas fechas y en algunos otros dicen otras, pero el más certero que encontré es este. Espero que sea el adecuado, porque empieza precisamente con el árbol del manzano, que es el árbol del amor. El árbol del manzano es va a regir a las personas que nacieron del 23 de diciembre al 1 de enero. Este árbol hermoso del manzano se considera el árbol del amor, y dicen que es las personas que nacen en estas fechas del 23 de enero al del 23 de diciembre al 1 de enero, su árbol es el manzano, y son personas con características de contextura liviana, de mucho carisma. Son personas llamativas y atractivas, de una aura agradable, coquetas, aventureras, sensibles, siempre enamoradas. Quieren amar y ser amadas,
son compañeras fieles y tiernas, muy generosas, de talentos científicos y vive el día a día. Filósofa, despreocupada y con una gran imaginación. A veces suelen ser personas totalmente despistadas entre el mundo de lo cotidiano y el mundo de la imaginación. Bien, siguiente es el árbol del abeto, que rige del 2 de enero al 11 de enero. Y el abeto se considera el árbol del misterio. Fíjense bien, enero 2 a enero 11. Es una persona de extraordinario buen gusto, dignidad, sofisticada, ama la belleza, es temperamental, testaruda, tiende al egoísmo, pero se preocupa por quienes están cerca. Más bien modesta, muy ambiciosa, de muchos talentos, industriosa, amante insatisfecha y de muchos amigos y enemigos. Es además muy confiable. Siguiente árbol, árbol del olmo, de enero 12 a enero 24. Dice que el olmo nos da una mentalidad noble, de figura agradable, buen gusto en el vestir, de exigencias modestas, tiende a no olvidar los errores, es alegre, le gusta mandar pero no obedecer, es una pareja honesta y fiel, le gusta tomar decisiones por los demás y es de mentalidad noble, generosa y con buen sentido del humor, además muy práctica. Siguiente árbol, el ciprés. El ciprés es de enero 25 a febrero 3 y nos habla de fidelidad. Fuerte, muscular, adaptable, toma lo que la vida tiene para darle, es una persona satisfecha, optimista, ansía el dinero y el reconocimiento, odia la soledad, es una pareja apasionada y siempre insatisfecha, fiel, se altera fácilmente, no es dócil, a veces pedante y muy desinteresada. Bien, siguiente signo, álamo, febrero 4 a febrero 8. Nos habla de la incertidumbre. Es una persona con alto sentido de la estética, no muy segura de sí misma, valiente solo si es necesario, necesita rodearse de un ambiente agradable, es muy selectiva, a veces solitaria, muy entusiasta, de naturaleza artística, buena organizadora, intenta aprender a través de la filosofía, confiable en cualquier situación y asume las relaciones muy seriamente. Siguiente árbol o signo, el cedro, febrero 9 a febrero 18. Tiene que ver con la confianza. De una belleza extraña, sabe adaptarse, le gusta el lujo, de buena salud, es una persona para nada tímida, tiende a ayudar a los demás, segura de sí, con determinación, impaciente, le gusta impresionar a los demás, de muchos talentos, es muy activa, saludable, optimista, en espera de el único y verdadero amor, capaz de tomar decisiones rápidamente. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Febrero 19 a febrero 28 es el pino. Ojo, el pino, febrero 19 a febrero 28, tiene que ver con lo particular. Es decir, le encanta la compañía agradable, es una persona muy robusta, sabe hacer de su vida algo confortable, muy activa, natural, buena compañía, pero no siempre amistosa. Se enamora fácilmente y además le gusta la actividad manual. ¿Qué les parece todo esto? ¿A poco no está interesante? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque seguramente ya se me vino el tiempo encima. ¿Sí es así, señor productor? ¿Verdad que sí? Bueno, nos quedamos, recuerden, en el pino. La siguiente ocasión que nos escuchemos vamos a hablar a partir de marzo 1 a marzo 10, que tiene que ver precisamente con el sauce llorón, que es uno de mis árboles preferidos, de los que yo más quiero y admiro. Y seguiremos platicando de más historias de las mitologías de los árboles. Y vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de sanar que con cada árbol. También vamos a platicar tal vez de uno que otro hechizo con un árbol, pero sobre todo vamos a ver
cómo es que los árboles también tienen a sus propias hadas, a sus propios entes espirituales viviendo en ellos, lo que se le llaman también las ninfas de los árboles. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este programa. El próximo lunes seguiremos platicando de ello. Muchas gracias, amigos, y muy buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.